todos y a todas y bienvenidos una semana más al podcast de La Maleta de Carla. Arrancamos el episodio de hoy con un destino muy poco convencional, pero antes de ponernos a ello, como siempre, quiero dar las gracias a quien hace posible este episodio. Por un lado, Yati Seguros, mi seguro de viajes de referencia y el que llevo utilizando más de 10 años. Para destinos poco convencionales como el lugar al que viajamos hoy o para destinos tipo Estados Unidos o Japón, yo os recomiendo un Yati mochilero o estrella, que son los que tienen las mejores coberturas. Es para mí el seguro perfecto para este tipo de destinos donde o la sanidad es muy cara o son destinos menos turísticos. Como siempre os dejo el 5% de descuento en la descripción del podcast. Pero si lo tuyo son destinos más convencionales, entonces entra en la web de Level, la aerolínea low cost que conecta Barcelona con las mejores ciudades americanas: Nueva York, Los Ángeles, Boston, San Francisco y Miami en Norteamérica y Santiago de Chile y Buenos Aires en el sur del continente. Y lo mejor, con vuelos directos para no morir en escalas eternas. En la web de Level, flylevel.com, tenéis toda la información y precios para que podáis echarle un vistazo. Y ahora sí, nos embarcamos en un viaje a un destino que para mí era totalmente desconocido hasta que lo descubrí de la mano de nuestro invitado. Hoy nos vamos a Costa de Marfil con José Miguel Redondo, que igual por ese nombre no suena, pero si os digo Sele del rincón de sele.com, seguro que sí. Bienvenido al podcast, Sele. Muy buenas, ¿qué tal? Y qué felicidad estar aquí, por fin, ¿eh? Sí, por fin. La verdad es que ya tenía muchas ganas de tenerte aquí y más después de estar con Isaac hace unas semanas hablando sobre Alaska, que hablamos mucho sobre ti y hablaba maravillas de este gran compañero de viaje. Pues digo, pues próximamente tiene que estar Sele en el podcast, lo tengo clarísimo, y más hablando de estos destinos que tú conoces que son poco convencionales, muchos de ellos, y que son tan interesantes. Así que nada, tengo muchas ganas hoy de hablar contigo de Costa de Marfil. Sí, no, Isaac quedó encantado. Ya sabes que, bueno, eso, ha sido un compañero y es un compañero de viajes y amigo infatigable. Hemos vivido muchísimas cosas juntos, la verdad. Sois una buena pareja. Bueno, Sele, si nos vamos a la cuna de los blogs, nos encontramos el tuyo seguro, porque pocos blogs hay antes de 2006. Entonces, ¿cómo sucede esto de tú decidir volcar todas esas aventuras en un espacio en internet? Bueno, pues sí, como dices, esto, el rincón de Sele ya es un poco la altamira de los blogs. Ya hay que mirar muy, muy atrás. Ya 18 años, nada menos. Y todo empezó. Yo tenía un espacio de estos que daban gratis, los de. Yo creo que eran los de Messenger. Eran como un tipo de espacio, se llaman Spaces Live. Y yo lo utilizaba para subir fotos, incluso canciones, y yo lo llamé el rincón de Sele, porque Sele es como me conocen mis amigos del barrio, ¿vale? Yo de mi barrio de Aluche. Entonces me conocían como Sele. Pues lo hice sin ninguna pretensión, pero yo ya estaba viajando mucho. Y había gente que me pregunta, bueno, ¿y dónde has estado esta vez? Oye, enséñanos unas fotos. Bueno, pues yo esas fotos las empecé a subir a ese rincón de Sele, que era un popurrí indescifrable. Pues poco a poco, además de las fotos, empecé a escribir. Siempre me gustó escribir desde pequeño y empecé a escribir diarios de viajes. Ahí, en ese espacio gratuito y horrible en el que te pasaba un dragón por delante de la pantalla. La verdad que era muy cómico, pero claro, era la prehistoria de los blogs. Era un protoblog, no era ni un blog como tal. Al cabo de un tiempo, cuando me di cuenta de que no eran mis amigos los que lo leían, ni mis propios padres, sino que entraba gente de Tenerife, de Andalucía, de Buenos Aires a leer estas andanzas, bueno, pues digamos que una cosa llevó a la otra, me fue picando cada vez más el gusanillo y esa afición de viajar con escribir, esa mezcla perfecta, pues me empezó a funcionar y me empezó a motivar muchísimo. Me di cuenta de lo que disfrutaba, de que no se me iban las horas, no sentía que eran horas perdidas, sino horas ganadas, y bueno, pues ahí llegó el rincón de Sele.com. Se convirtió al final, bueno, pues en un blog que llegó a más gente de la que yo podía imaginar. Es que además tú no te dedicabas a nada que tuviera que ver con los viajes, profesionalmente hablando, me refiero, que tú tenías otro trabajo, tú eras documentalista, ¿se dice? Sí, yo soy documentalista. Yo estudié los 3 años primeros de biblioteconomía y documentación en la Carlos III y luego me licencié. Y estuve trabajando en empresas, en
en departamentos de gestión del conocimiento. Bueno, y te voy a contar un chascarrillo. También tuve una beca en Telecinco y me tocó estar minutando Gran Hermano durante un tiempo. Estaban fricadas muy raras. Pero ya al final estaba más metido en empresas de consultoría. Primero estuve en temas de auditoría, consultoría, luego consultoría, pero para mí era gris y aburrido. Llegaba el lunes y quería que fuese viernes. Y yo decía, no puede ser que mi vida consista en esperar que llegue el viernes y los 22 o 23 días de vacaciones, ¿no? Y bueno. ¿Conseguiste darle la vuelta a esto? Le conseguí dar la vuelta. Yo creo que también, bueno, el haber sido también de los primeros en empezar a escribir, a tener un bagaje viajero volcado en internet y que a la gente le fuera útil lo que subías, me fueron trayendo oportunidades laborales o profesionales que yo tampoco imaginaba que iban a llegar. Y al principio convivió, hubo un periodo de convivencia. Y después dije, aquí esto tiene que acabarse, tengo que empezar una nueva etapa. Y bueno, se terminó un trabajo, estaba justo la cosa mal ya en la empresa y bueno, pudimos salir de ahí y lo primero que hice fue comprar un billete de ida a Buenos Aires. Esto te estoy hablando de finales del 2011 para 2012. Compré un billete de ida a Buenos Aires, era mi sueño, un viaje sin billete de vuelta, el poder esta vez no ser esclavo del tiempo y aprovechar a hacer uno de los viajes de mi vida, un viaje de ensueño, pero además aprovecharlo de manera profesional. Pues al final me busqué un poco la manera de pues, poder tener sponsors en ese momento, entraba muchas semanas a Radio Marca, a ir contando el viaje, eso te iba llevando que más gente me iba siguiendo en esta aventura que, bueno, fue en América, o sea, de Buenos Aires hasta Nueva York, durante algo más de 7 meses. Y a mí me sirvió muchísimo ese viaje, de aprendizaje, de empezar a profesionalizarme, pero eso sí, luego de volver y decir, bueno, a ver qué pasa ahora. No me quiero meter en una oficina otra vez. Y bueno, esa fue, digamos, otra aventura, pero en la que se iba consolidando este proyecto de, al final, lo que he hecho y lo que hago es contar historias, contar viajes, experiencias, sensaciones y también ayudar a los demás a planificar sus propios viajes. Es que fíjate que tú hiciste este viaje en 2011, que era cuando yo estaba abriendo mi blog, sin saber todavía ni lo que era un sponsor ni nada parecido. Entonces, me parece magnífico que ya en ese momento, ¿no?, tú hicieras como ese proceso mental de decir, yo esto que tengo ahora mismo no lo quiero, voy a aprovechar este cambio de rumbo profesional para transformar mi vida laboral, y te lanzarás a comprar un billete sin vuelta, ¿no? Que ahora mismo es mucho más común o se ve más también porque tenemos las redes sociales, pero en ese momento no era tan frecuente. Entonces me parece súper guay. Y tu vida profesional no ha hecho más que evolucionar y ahora es súper versátil y te dedicas a cosas dentro del mundo de los viajes muy diferentes. Cuéntanos un poco dónde te mueves profesionalmente dentro del del universo Rincón de Sele. Bueno, sí, al final es una multiplataforma. Es verdad que el escaparate total es el blog, ¿vale? Hoy día es verdad que nos llega mucho, pues todo está basado mucho en redes sociales y en inmediatez, aunque sigo creyendo en el blog. La gente sigue buscando información en blogs, siguen buscando experiencias personales. Y es verdad que no estamos en el mejor momento, porque al final es verdad que hay mucha información llega mucha información por todas partes, llega lo que te digo de la inmediatez de las redes sociales y llega la inteligencia artificial, lo que parece que da menos valor a contenidos que tardamos en elaborar. No hablo de horas, sino de días, cosa que una máquina puede tardar menos, pero pienso que el blog tiene esa faceta personal, esa faceta en primera persona, que no te la da la inteligencia artificial. El que te está leyendo quiere que se lo cuente a alguien que ha estado allí. Entonces, para mí, marcando siempre la base de elrincondesele.com, la base del blog, a partir de ahí he ido haciendo muchas cosas. Obviamente es contar viajes, los viajes, todo lo que me va sucediendo, lo que me va impactando, y obviamente hay que trabajar también, pues hay que trabajar con marcas,
Hay que trabajar con destinos turísticos, siempre siguiendo una filosofía y siendo lo más honesto que se pueda, ¿no? Siendo honesto con la gente que te lee, ¿vale? No, que lo que no quiere es entrar a un blog y encontrarse un enorme cartel publicitario, sino quiere ver experiencias reales y quiere que tú le recomiendes cosas. Pues esa mezcla que puede ser entre marcas, oficinas de turismo, empresas, en este caso, igual que tú, pues una persona muy fiel a IATI Seguros, ¿no? Y bueno, porque además son personas que es que nos apoyan desde sí, siempre. Pues todo gente, eso. Claro, es así. Y todo eso ha ido sumándose cosas. Ha ido sumándose dar charlas de viajes, han ido sumándose propuestas en medios de comunicación, propuestas en radio. He llegado a presentar un programa en Onda Madrid, un programa de viajes, El Galeón de Manila. Y ahora una de las facetas que más estoy desarrollando es la de los viajes de autor. Que viajes de autor, al final diseño una serie de viajes al año, muy pocos, estoy hablando de 7, 8 viajes, pero muy especiales. Destinos inéditos, si no son tan inéditos, dándoles una vuelta, con grupos pequeños, que poco a poco me ha ido permitiendo pues evolucionar a conseguir hacer esos viajes de ensueño, pero que la gente se venga conmigo. Y eso, claro, me trae otra pasión, que es que yo me encanta socializar, a mí me encanta socializar, ¿no? Entonces, he podido juntar todo eso en los viajes de autor y desde hace algunos años, porque esto empezó antes de la pandemia, pues colaborando con distintas agencias. Todo lo empecé con Pangea, ahora estoy trabajando también con Explore, voy a trabajar con Rift Valley en algunos temas de África y bueno, pues al final estoy donde quería estar o donde me siento a gusto, que es a través también de estos viajes diseñados desde cero, buscando particularidades muy especiales, con gente muy especial. Yo siempre digo que hacemos que me gusta hacer café para los muy cafeteros, ¿no? De buscar cosas diferentes y profundizando, no quedándose en la superficie y haciendo cosas además diferentes. Y precisamente una de las cosas que haces son estos viajes, y uno de esos viajes fue Costa de Marfil. Lo que pasa que antes de empezar a grabar, tú me has contado cómo surgió este viaje a Costa de Marfil y yo quiero que lo cuentes en antena, ¿no? Para que la gente sepa cómo surge esta primera expedición a Costa de Marfil, porque si no me equivoco, surge junto a Isaac, junto a Chavetas, en un viaje a Benín y Togo, que también fue muy especial. Cuéntanos un poco cómo surgió esta primera expedición a Costa de Marfil. Bueno, pues con mi amigo Chavetas, pues que es amigo, como digo, muy amigo, y empezamos a hacer 1 o 2 viajes al año juntos, igual, esos viajes de soñados. Y yo recuerdo que este viaje, estábamos en Irán, hicimos un viaje a Irán hace unos 10 años, hicimos un viaje a Irán, en ese momento Irán no iba ni el tato, iba muy poca gente. Y empezamos a hablar, bueno, ¿y qué podíamos hacer? Y surgió, es que a mí me gustaría, entre los dos, a mí me gusta mucho África, desde pequeñito además, me gusta mucho el tema de las etnias, las danzas, los bailes, las ceremonias, el vudú, todo eso me ha llamado mucho la atención. Y justo Isaac habló de repente, pues en Benín es la cuna del vudú, empezamos a sincronizar esas pasiones, ¿no? Decir, hostia, esto tiene que ser increíble verlo en directo, pero hay que hacerlo con alguien que sepa. Bueno, pues pasó el tiempo y llegó esa persona que sabía. Tuvimos un contacto con una empresita pequeña que se llama Loana Travel, llevada, aquí gestionada por un español, Xavi, pero la empresa o esta pequeña agencia era de un africano de Benín, que se llama Eulosh. Pues este Eulosh es lo que mucho en este mundillo y en el del periodismo se llama el fixer, es el conseguidor, ¿no? El que te pone en contacto con determinadas personas y determinadas situaciones, el que controla tanto un destino que te hace llegar a él. Porque tú te puedes plantar en un Benín o en un Mali o en un Costa de Marfil, pasar por delante de aldeas y no enterarte absolutamente de nada, no ver absolutamente nada, pero con alguien que conoce a los jefes de las aldeas,
a distintas etnias, cuándo son las festividades, cuándo se entera de que hay un funeral de los Senufo en el norte de Costa de Marfil y te lleva a ellos, ¿no? Y tiene contactos para que tú allí no seas un extraño, sino que puedes ser un huésped. Bueno, pues con esa persona nos fuimos a Benín y Togo y vivimos experiencias, la verdad, que realmente alucinantes, porque es lo que digo, es la cuna, es el lugar donde se origina el vudú, que es una de las religiones más antiguas del mundo y que es al final un poco lo que explica la fe del ser humano de hace miles de años. El paganismo más puro, que es la creencia en los ancestros, en los espíritus de los ancestros, y la creencia en esos espíritus que moran en la naturaleza. ¿Vale? Ellos al final adoraban a distintos dioses que tenían que ver con fenómenos de la naturaleza, desde un baobab a yo qué sé, a una zona de rocas donde hacían ellos sus ofrendas, y siempre pensando en que los espíritus de los ancestros más importantes están ahí detrás, mirando y aportando su energía para que unas cosas salgan de una manera o de otra. Esos ancestros se alegran de las cosas, te traen dones, pero también se enfadan porque no estás haciendo bien las cosas. Pues eso lo puedes ver en pueblos como los de Benín y los de Togo, y me alargo, Costa de Marfil, Burkina Faso, ese occidente de África, todavía, donde aunque penetró muy, muy fuerte el Islam y el cristianismo, todavía incluso en esas personas sigue arraigado lo que me gusta decir, las últimas llamaradas del animismo, ¿no? de esas creencias en la naturaleza, en el influjo de los dioses de la naturaleza y de nuestros ancestros. Qué bueno, y entonces surge este viaje a Costa de Marfil. Durante ese viaje por Benín. Durante ese viaje, claro, yo ahí recuerdo pues que se hablaba de otros destinos con el propio Uloch, ¿no? Y uno de mis sueños era Costa de Marfil. ¿Por qué? Porque yo soy un niño muy raro y siempre me ha gustado, leía desde muy pequeño y me gustaba mucho el arte africano. El arte africano, digamos, primitivo. Un arte en el que una máscara no es un trozo de madera, sino hay mucho más. Es una cultura, alguien la ha hecho intentando o pensando que estaba dándole poder a esa máscara, la gente que la veía sí sentía ese poder. Bueno, pues siempre me gustó mucho esos temas e incluso empecé a coleccionar, iban pasando los años y cuando podía, tenía unos ahorros o me iban a regalar de cumpleaños, buscaba cosas de estas, ¿no? Artefactos de África Occidental, muchos de ellos son de Costa de Marfil. Y entonces, claro, Costa de Marfil la tenía idealizada, junto a Mali la tenía idealizada. Mali estaba imposible para ir, pero Costa de Marfil es un país que, aunque ha tenido 2 guerras civiles de manera muy, muy recientemente, pero es un país donde donde hay periodos, y ahora mismo estamos en uno, en el que uno puede viajar ahí. Y entonces hablamos de ese destino. Pero al final ese destino no lo hice con Isaac, pasaron algunos años y lo hice con Euloch a través de un viaje de autor, llevándome a gente conmigo a esa primera exploración-prospección. Y yendo a un país muy completo en la parte que tiene que ver con las etnias y las tradiciones, porque estamos hablando de un país donde hay decenas de etnias diferentes, con sus tradiciones diferentes, sus bailes, sus dioses, sus mascaradas, ¿no? Y que además tiene otra particularidad, que es muy rico en biodiversidad y naturaleza. Tiene parques naturales realmente alucinantes, tiene fauna, todavía es de los pocos países que tiene hoy día chimpancé en libertad. Pues todo eso era, digamos, eran los ingredientes ideales para cocinar un gran viaje, uno de los primeros viajes de autor que hacía, y que fue precisamente ese Costa de Marfil. Bueno, maravilloso, Costa de Marfil. Es un viaje que como estabas comentando, tiene un potente componente antropológico, porque cuenta con 66 etnias, decenas de lenguas. Entonces, la variedad está más que asegurada. Vosotros pudisteis visitar algunas de estas comunidades y me gustaría que hiciéramos un poquito un repaso de algunas de las comunidades que visitasteis y lo que experimentasteis allí.
Una de las etnias que fuisteis a visitar fue la Guro, que tiene una danza tradicional muy especial. No sé si nos quieres contar un poquito más. Sí, además, esa fue mi primera mascarada en Costa de Marfil, fue precisamente con los Guro. Esta gente, entre otras muchas festividades o entre otras muchas tradiciones, tiene la de la danza Saulí. Se escribe con Z, Saulí. La danza Saulí o la máscara Saulí, que es una máscara que la porta un hombre, ¿vale? El danzante es un hombre, pero la máscara es de una mujer. Es una máscara muy bonita, a diferencia de otras máscaras que tienen rasgos más monstruosos y que atemorizan, la máscara Saulí es una máscara más fina, digamos que te da más encanto si te la llevas tienes una en casa, pues queda como más bonita. No da tanto miedo al que entra por la puerta, porque yo tengo máscaras en casa de las que dan miedo. Bueno, pues la máscara Saulí es todo lo contrario, es todo dulzura. Al final representa al poder femenino, fíjate, bailado por un hombre, repito, pero representa a la esencia de la mujer en la comunidad, ¿vale? Entonces, hacen un baile, se colocan esta máscara. Una máscara no solo es el trozo de madera que se ponen en la cara, sino es el traje que llevan con ella. Las campanas que llevan en la cintura, la rafia que pueden llevar de faldas, pues eso, mini campanitas que pueden llevar en los pies para hacer sonar. ¿Y qué particularidad tiene la danza Saulí? Que además está protegida como patrimonio inmaterial por la UNESCO. Hacen un baile muy veloz en el que parece casi que no tocan el suelo. Es un baile en el que mueven las piernas de arriba abajo muy, muy rápido, pero no les ves mover prácticamente la cintura. Le recomiendo a la gente que entre, lo puede ver en elrincondesl.com, pero lo puede ver en YouTube, que busque este tipo de danzas. En tus Saulí, sí, lo pueden ver. Sí, además tengo stories fijadas en el Instagram del Rincón de SL también, donde salen estas danzas. Y bueno, había mucho cachondeo de que parecía, dice, esto parece como una rumba humana, ¿no? Refiriéndose a la aspiradora esta, porque parecía que casi movía tan rápido los pies que parecía que no tocaba, que no tocaba el suelo. Y apenas era lo que movía, no movía nada más, no movía el tronco, no movía otras extremidades. Todos con los pies. Y detrás, obviamente, la percusión, la música. Porque la música está dentro de las religiones, de las miles de religiones que hay en África. Porque lo bonito del animismo es que son religiones bailadas, religiones donde entra la música, donde entra el baile y donde un espíritu o varios espíritus son los que están realmente dentro de la máscara bailando. Para ellos no hay una persona con nombres y apellidos, aunque cada aldea tiene a su danzante, ¿no? Ese danzante deja de ser él cuando entra en la máscara. Y ellos tienen una creencia total en eso. Y te hablo de esta danza como de otras. Para ellos la creencia es que los espíritus entran dentro de esa máscara y son los que realmente están haciendo esa danza. En este caso, para honrar a la figura de la mujer en el pueblo. Y algo que me genera muchas dudas, ¿no? Cuando pues te oigo a ti hablar de estas ceremonias y hemos tenido otras personas en el podcast, ¿no? Como Aníbal Bueno, por ejemplo, que ha hablado mucho también de comunidades y de etnias y así. Algo que me genera dudas, y antes también hablabas de la figura del fixer, es que ¿cómo se producen estos encuentros con estos bailes y con estas danzas, ¿no? ¿Estas danzas suceden porque hay una celebración especial y coincide que vosotros asistís porque el fixer sabe que se va a dar esa celebración, o son representaciones que se pactan para que las podáis presenciar, o igual hay de todo, no sé? Tú lo has dicho, es un mix, ¿vale? Tú cuando montas un viaje y vas a ir a una zona donde están los saulís, todo esto se genera no en el día de, oye, llego ahí, les voy a decir, a ver, no. Estos son conversaciones que se tienen de meses, en las que vas sabiendo primero cosas que van a suceder y a las que te vas a subir, y cosas, como puede ser este caso, en las que sí se puede hablar con los líderes de la aldea. Luego hay mucho trabajo detrás, en el que puede ser también, obviamente, en el que hay donaciones, en el que sí se da cierto dinero a la aldea. Ellos te
te lo puedes tomar como que estás dando una ofrenda, ¿vale? Queremos hacer una ofrenda, pero quiero que esté mi grupo. Entonces tú planteas esa ofrenda, hablas ya con la gente de las etnias y puedes avisar de que va a haber gente que va a tomar fotos, de que si se va a filmar, no se va a filmar. Hay etnias o hay pueblos, más que hablar de las etnias, hay que hablar de pueblos, de aldeas concretas, donde esto lo pueden hacer y donde sí puedes pactar. Con un trabajo de mucho tiempo atrás. Sí puedes pactar. Pero lo bueno de estos viajes es que hay zonas en las que si no está sucediendo esa danza, una danza concreta en una aldea, está sucediendo en otra. Pero si tienes a alguien, a un fisher que controla, sí, claro, tú lo que tienes que fijar es que te den el permiso de estar allí. Porque claro, te estás colando en su fiesta, ¿no? En ese caso. Entonces eso tú tienes que hablarlo, tú presentarte, que nos ha pasado, presentarte en un acto que no quieren que estés y no puedes estar. Porque es una cosa que quieren que sea solo para ellos en este caso. Pero luego te puedes encontrar con familiares que de la persona que ha fallecido, que están haciendo el funeral, que para ellos un funeral lo viven como una fiesta, y esos familiares pueden querer que estés, pueden querer que des una ofrenda. Entonces es mezclar ambos conceptos. Tienes que prepararte ciertas cosas, tienes que tener habladas ciertas cosas y luego ir con una persona que rápido le llaman si saben que va a haber un funeral senufo en una aldea a 20 kilómetros de Corogo. Que esto de hecho os pasó, ¿no? Yo al verlo en tus stories he visto que os encontrasteis con un funeral senufo, con una ceremonia senufo, no os dejaron estar, pero luego conseguisteis estar en otra, aunque no os dejaron hacer muchas fotos. Entonces no sé si nos quieres contar un poco cómo fue, ya que no lo hemos podido ver en imagen. Este fue un buen ejemplo. Hay una aldea senufo en el norte de Costa de Marfil. Los senufo, la verdad que es una cultura muy rica, se llama la cultura poro, que se desarrolla no solo en el norte de Costa de Marfil, sino también en Sierra Leona, en el sur de Burkina Faso, y llegamos a un pueblo que se llama Niofoin. Yo recuerdo un pueblo además bonito de las casas típicas hechas con adobe, tejadillos de paja, la casa de los fetiches donde guardan las estatuas y los objetos mágicos, ¿vale? Hablamos siempre de la concepción mágica de la vida que tienen estas personas. Y llegamos y de repente había una persona con un traje puesto, parecía el hombre del saco, era tétrico. E iba como golpeándose como una especie de zurrón y lo iba hecho en piel y lo iba golpeando todo el rato y estaba dando vueltas. Claro, pues, ¿qué te sale muchas veces? Hostia, estoy viendo algo único, hago la foto. Bueno, el tipo llegó y el tipo, la máscara, tengo que hablar de la máscara, luego subimos que era una máscara que representaba al mendigo que emergía del más allá y era el mendigo que recaudaba dinero, pero que recaudaba dinero entre la gente del pueblo para ofrendas a los dioses y para la familia. Bueno, pues claro, era como, es que esto no se puede fotografiar y el tipo no hablaba, emitía gruñidos. Emitía gruñidos. Entonces, claro, empezó a aparecer gente, el líder del pueblo, el vecino, el que no quería. Bueno, y claro, nos encontramos con una situación, el señor tocándose el zurrón y haciendo gruñidos como si fuera un animal, porque lo que te digo, para ellos la persona que está dentro de la máscara ya no es persona. Y bueno, empezó a llegar del pueblo y bueno, acabamos llegando a un acuerdo. Eran unas fiestas que iban a ser durante 2-3 días, en la que al día siguiente podríamos ir. Ahora querían hacer una serie de cosas, al día siguiente podríamos asistir. Asistimos, pero no cumplieron. Finalmente se echaron para atrás, el ambiente no era bueno, empezamos a salir máscaras muy coloridas, vi de lejos a lo que llaman los hombres pantera, que ya te contaré lo que es, y bueno, estábamos alucinando, pero muchísima gente. Y nos dijeron, podéis verlo de lejos, pero no podéis hacer fotos, pero da igual, esto empezaba a haber un clima raro, ¿vale? Es lo que digo, cuando tú ves que ahí no estás, que sobras, que la gente no está a gusto con que tú estés, te tienes que ir, punto, ya está. ¿Lo has podido ver? Bueno, pues mira, oye, incluso intentando hablar de vamos a quedarnos, no vamos ni a tomar fotografía, solo queremos verlo. Éramos un grupo muy pequeño, debíamos ser 8 personas. Estos viajes los hago con poca gente. Y nos fuimos. Dijimos, no vamos a molestar, ha quedado muy claro que no están a gusto, vámonos. Tiramos, justo a esa hora, pasan 20 minutos por carretera y de repente
vemos cruzar a alguien muy rápido por la carretera, pero que iba con rafia. Rafia es como un traje así de paja, ¿no? Uy, ¿qué pasa aquí? Paramos el coche y de repente oímos del bosque, un bosque profundo, oímos tambores del interior del bosque. Y yo digo, esto no puede ser. Y de repente, de dentro del bosque, surge gente, surgen chicos me acuerdo, sin camiseta, iban como con unos faldones, y aparecen de repente máscaras que yo no había visto en mi vida. Máscaras como con formas de dragón, otra con forma de, o sea, como de simio. Empiezan a salir y, al contrario que los otros, nos dijeron, acompañadnos. Pero solo os pedimos que no hagáis fotos. Fijaros, ¿eh? Entonces yo hablo con la gente y digo, por favor, las cámaras guardadas. Solo en el momento que nos dejen, si llega algún momento, esto lo tenéis que vivir. Guardároslo en vuestra cabeza. Vamos a asistir a un funeral senufo. Esto, ni fixer ni nada, nos han invitado. Y bueno, les llevamos, empezaron a salir máscaras del bosque, porque para ellos al lado de las aldeas tienen lo que consideran el bosque sagrado. Y esos bosques sagrados es donde llevan por ejemplo, a los niños que pasan a ser hombres, ¿no? Donde les ponen les someten a una serie de pruebas físicas y emocionales, además de hacerles la circuncisión, en las que pasan de ser niños a ser hombres. Bueno, pues esos bosques sagrados se utilizan para todo tipo de rituales. Pues salían del bosque sagrado, una máscara, otra máscara. Vuelvo a ver la máscara del mendigo, parecida a la que habíamos visto antes, del que se tocaba el zurrón. Y además, poco tiempo después me dijeron que esa máscara no la habían fotografiado nunca. Y pues una máscara como muy especial y tal. Ahora empecé a entender muchas cosas. Y bueno, apareció el alcalde del pueblo y estuvo con nosotros, nos explicó todo lo que iba sucediendo. Obviamente dimos ofrendas, dimos dinero, pero piden dinero a todo el pueblo, digamos, que van, es como el que va con la gorra casi, pues sí, es un poco dinero, como siempre. En los funerales, incluso en España, se pasa el cepillo. Bueno, los funerales y en pues, es que es una cosa que no, ahora no lo ves tanto, pero es una cosa que lo hemos vivido, ¿no? En España ha habido plañideras hasta hace 4 días. Bueno, pues eso viene desde civilizaciones anteriores y eso todavía se vive en pueblos de África también, ¿no? Pues estuvimos con este alcalde de esta aldea, que luego además nos enseñó que habían tenido un problema en los pozos de agua y, bueno, nos enseñó su problema. Nos enseñaron también los problemas que tenían en la aldea y entre medias estábamos viendo un funeral en la que los restos del difunto estaban metidos en una sábana y las tapaban, las ponían en el suelo en determinados sitios que ellos considerarían sagrados o mágicos. Ahí estuvimos cerca de 1 hora viendo escenas impresionantes que digo, joder, no me he podido traer conmigo en la cámara, pero que las tengo grabadas en la cabeza. Al final nos dejó, como vio que todo el mundo se comportó con mucho respeto, nos dejó tomar fotos a algunas máscaras. Al final. No eran las máscaras más llamativas, pero pudimos hacernos unas fotos con esas máscaras. Y la verdad que fue una experiencia enorme y que se saltaba toda planificación posible. O sea, lo que digo, igual que en una que intentas llegar a acuerdos para que te dejen asistir y te dicen que sí, pero luego es que no, pues en otra de repente te encuentras el funeral y te sumas a él. Estabais donde teníais que estar, ¿no? Es un poco como que el pero ojo, nos llevó a ahí está. Si no llega a pasar todos esos contratiempos, jamás hubiéramos visto lo que probablemente fue de lo mejor del viaje, que no pudimos grabar. Es esa vuelta, ¿no? Luego volví 1 año después. No sucedió nada ni en Nuevoin, ni en alrededor, no hubo nada. Visita al pueblo, las aldeas, la señora dando a amamantar al niño, poco más. Y de repente vamos a otra zona de los Senufo y ahí vivimos 2 experiencias nuevas, que son las danzas, la Boloye y la Wambelé. Y la Boloye es la de que te comentaba antes de los hombres leopardo. Eso a mí igual me quedé estupefacto. En un círculo estaban tocando unas calabazas gigantes, pero generando un sonido que te impactaba. Y de repente aparecen personas allí, personas o, en este caso, animales, representan al esquivo leopardo que está oculto en la selva o en la sabana, y esa gente, siguiendo el ritmo exacto de la percusión,
daban volteretas hacia adelante y hacia atrás, hacían los gestos y los movimientos de ese animal. Wow. Y eran varias personas. Entre ellos había niños también, porque tú veías, era un tamaño muy pequeño. Y eso fue igual otro momento. A mí es de los momentos en que puedo decir que se me han saltado las lágrimas, de porque estaba viendo una máscara, o sea, una mascarada. Ya digo que la máscara no son los trajes, sino la vestimenta absolutamente real. Y con los Wambelé vimos gente que se ponía es un tipo de máscaras con 2 cabezas, parece como un dragón de 2 cabezas. Y bueno, haber pasado horas allí hablando con ellos para poder asistir a esta danza Wambelé y bueno, verles junto al pueblo, sin turistas alrededor. Todo esto que estoy hablando, los únicos turistas o visitantes éramos nosotros. Y verles entrar en las hogueras, entrar y tumbarse en las hogueras, tumbarse. Wow. Ellos, es una técnica que yo estoy convencido, se aplican ciertos ungüentos, ignífugos, que hacen todo eso, pero para el pueblo, todo eso que está haciendo estamos demostrando que los espíritus de los dioses están con nosotros. Estamos demostrando que estas máscaras son mágicas realmente. ¿Y cómo lo hacen? A través de ejercicios o a través de movimientos o de bailes donde se corre cierto riesgo, en este caso en el fuego. Hemos visto otros casos que seguro que ese story lo has visto o lo has podido ver en el blog, el de las niñas serpiente, que también es en Costa de Marfil, en otra zona. Sí, te iba a preguntar precisamente por ellas, sí. No, te iba a preguntar por ellas, porque es una de las danzas que más me impactó, ¿no? La danza de las niñas serpiente, pues porque son niñas, son muy pequeñas, ese contorsionismo que hacen, que hay cuchillos involucrados. Cuéntanos tú un poco más. Pues mira, en ciertos pueblos alrededor de Man es una de las ciudades principales, están en el centro mismo de Costa de Marfil, rodeado de colinas graníticas y con una selva, un bosque tupido, ¿vale? Pues en esa zona existe la tradición dentro de la etnia Yaqubadán, ¿vale? Dentro de los Yaqubadán hay una serie de aldeas que mantienen la tradición de las niñas serpiente. Estas niñas serpiente son elegidas. Hay una historia, hay que decir, una historia mágica, bonita, impactante, y una historia que luego tú sabes que por detrás, hostia, es dura, porque estás hablando también de que son niños. Hay que verlo con la mentalidad, no la mentalidad nuestra desde aquí a miles de kilómetros y con otra cultura y otras creencias, ¿vale? Para ellos eso es fe total, ¿no? Bueno, pues se eligen a una serie de niñas por parte pues, del chamán. El chamán imagínate, de esta secta, de esta línea cultural que se ha ido transmitiendo durante no cientos, sino miles de años, eligió unas niñas que cuando nace sabe que va a tener una serie de dones. Se va haciendo un poquito más mayor, pero sigue siendo una niña pequeña y va confirmando que estas niñas realmente son especiales, mágicas. Otra vez volvemos con el tema de la magia. Bueno, pues a estas niñas las enseñan al ritual de la serpiente, ¿vale? Entonces, las se pintan la cara de negro y blanco, la boca negra, se pintan los labios de negro, no pueden hablar. Cuando están haciendo ceremonias y demás, ellas no pueden hablar, no tienen esa capacidad de hablar, pero sí hacen gestos, sí hacen movimientos muy rápidos de cabeza, como si fueran la cabeza de una serpiente, ¿no? La cabeza de una cobra. ¡Guau! Y estas niñas que supuestamente están protegidas por los espíritus de los ancestros y de la naturaleza, lo que se hace es una demostración al pueblo de que los espíritus igualmente están con ellos y que esas niñas son mágicas y están protegidas. Entonces estas niñas tienen una serie está el chamán y hay una serie de danzantes adultos pues que hacen acrobacias con ellas. Las niñas son contorsionistas totalmente, son niñas que pueden doblar la espalda hacia atrás. Le pido a los oyentes que se imaginen o que se recreen en la escena de la niña del exorcista bajando las escaleras, que se da la vuelta y va caminando. Pues eso lo pueden hacer ellas.
Las niñas serpiente son tan flexibles que pueden hacer esos movimientos. Entonces hacen esos movimientos, las tiran al cielo, obviamente las recogen, no las dejan caer ni nada por el estilo, pero hacen una serie de movimientos en el cielo acrobáticos que te parecen impensables. Pero claro, luego de repente aparecen lanzándolas al cielo, pero con cuchillos en las manos. Cuchillos ellos, no las niñas. Entonces, las recogen con los brazos y los cuchillos les pasan a milímetros de su cuerpo. ¿Vale? Es como poner a prueba todo eso. Y, por ejemplo, a mí me impactó mucho con las niñas serpiente. Hacían uno de los movimientos, era dar las vueltas y poner una piedra gorda, una piedra muy grande, en el suelo. Y te aseguro que la cabeza no les rozaba de puro milagro. Pero un mínimo fallo, un mínimo error, mínimo, esa cabeza la podía estampar y reventar completamente. Ellos te dicen que nunca ha sucedido. Yo no estoy tan seguro. Que no haya sucedido. No, es que, bueno, yo después de escuchar este podcast, yo aconsejo a todo el mundo que ahora que se lo habrán imaginado, ¿no? Porque esto es una de las cosas buenas de los podcasts, que es como los libros, ¿no? Que te puedes imaginar todo lo que el entrevistado está contando sobre ese destino. Pero yo de verdad os aconsejo que vayáis a ver los stories de Cele, que los tienen destacados, porque vais a poder haceros una idea más o menos de lo que son estas danzas. Yo me imagino que cuando visitáis estos pueblos y asistís a estas ceremonias y a estas danzas, también y dais ofrendas y en algunos lugares os sentís más bienvenidos, en otros menos. Supongo que es inevitable tener este debate, que lo hemos tenido muchas veces también en el podcast, sobre cómo hacer estas visitas de la forma más ética posible. ¿Qué es ético? ¿Qué no es ético? ¿Estamos contribuyendo a que la magia o a que estos lugares sigan siendo pues como son, inalterados, o todo lo contrario? Con ese dinero, ¿a qué estamos contribuyendo realmente? ¿Se van a preservar más esas tradiciones al ser objeto turístico? ¿Tú qué opinas de esto? Sé que es un tema complejo. Es muy complejo, porque todo esto que has comentado, y más ha pasado por mi cabeza y por la de quienes vamos. Por un lado, piensas eso, estás corrompiendo al asistir a estas cosas o a que se puedan visitar, estás corrompiendo, o realmente se está dando un valor a un acto cultural, a un baile de máscaras en concreto, como ha ocurrido con los Shaolí. En el caso de los guro, de la danza Shaolí, se ha protegido se ha protegido por la UNESCO. Es una danza protegida que se está ayudando pues, a difundir, que se está ayudando a los pueblos que lo celebran. Esto de las niñas serpiente lo celebran nosotros podemos ir a un pueblo, pero en cuanto te metas 20 kilómetros o 30 en la selva, todo esto se está llevando a cabo. En cierto modo, ni los propios marfileños son conscientes de la rica cultura y las tradiciones que hay allí mismos. O sea, el baulé, la etnia baulé, no es consciente de lo que hace el Yacubadán o el Senufo en el norte. O sea, ellos mismos se están dando cuenta de la riqueza que tienen como país, de que esas últimas llamaradas de estas religiones ancestrales las tienen ellos. Entonces, por un lado, a veces piensas, estoy corrompiendo, obviamente impacto dejas. Sí. Será más pequeño, será más grande. Nos pasa como con el tema de los animales. Totalmente. Hay un equilibrio, ¿no? Tú cuando vas a ver un gorila, lo pueden hacer perfectamente. Lo están haciendo perfectamente. Pero impacto hay. Hay un impacto del paso del ser humano. Pero sin ese turismo, hoy día tendríamos 1.200 gorilas en los Montes Virunga o tendríamos 200 como vio Dian Fossey en su momento. Es hipócrita, es verdad, es hablar de que quizás si no hay ese dinero detrás, ese apoyo o esa difusión, si no se muestra, no existe. Muchas veces da la sensación de que no existe. Y se dejan de preservar ciertas cosas. Y sucede, y entonces es muy parecido. Si lo miras así, es muy parecido. Es impacto dejas, eres muy, muy consciente. Lo que tienes que hacer es que el impacto sea el menor. El mostrar respeto absoluto. No ir de listo con ciertas cosas. No meterte, no inmiscuirte. Ser
un mero testigo silencioso, en este caso, ser un mero testigo silencioso y bueno, pues claro que tienes que es bueno difundir que ciertas cosas que existen, para lo bueno y para lo malo. Pero claro, éticamente yo entiendo que hay gente que lo puede ver de otra manera, completamente diferente, y que se niega, o gente que todo lo contrario. Entonces a mí se me han dado todas las circunstancias posibles. Yo creo que desde luego es un debate en el que no hay blanco-negro, no hay nadie que tenga la verdad absoluta, pero desde luego que es una de las cosas que siempre que hablamos de este tipo de lugares, a mí me gusta hablarlo, ¿no? Y entrar en este debate, porque creo que es interesante que como viajeros nos cuestionemos estas cosas, ¿no? Y no lo dejemos a un lado. Hemos hablado de etnias. Podríamos hablar muchísimo más, porque como comentábamos hay muchísimas y habéis visitado más, pero creo que Costa de Marfil no solo son personas, sino que también hay naturaleza y safaris, que es a lo mejor algo que la gente no se imagine, ¿no? Porque cuando pensamos en un safari en África, nos vamos inmediatamente a Tanzania, nos vamos a Kenia, nos vamos a Sudáfrica, nos vamos a Uganda. Pero vosotros estuvisteis en una reserva natural que se llama Nzi, o no sé si lo pronuncio bien, pero más o menos. Sí, está bien pronunciado. ¿Ves qué bien? ¿Qué podemos ver en esta reserva natural? Yo sé que no se puede comparar con Tanzania o Kenia, pero ¿qué podemos ver? Sí, a ver, el que va a ver animales tiene que cambiar el chip. La cultura del safari no está arraigada en África Occidental, en general. Con el propio Isaac estuvimos en un parque natural y al final se movía un coche, dos coches, era la Penjari y era un tipo sabana, pero no hay tantos animales. La caza sigue realizándose, sigue habiendo furtivos y sigue habiendo cazadores que cazan para lograr fetiches, cabezas de animales que utilizan en rituales. Esto todavía vas a mercados y encuentras cabezas, garras, plumas, de todo, ¿no? Entonces, la concepción de protección de la naturaleza en estos países no existe prácticamente. Pero Costa de Marfil, dentro de lo que cabe, tiene lugares muy especiales. Uno de ellos es esta reserva en sí, pero voy a nombrar otro en el que no he estado y que me muero por ir, que es el Parque Nacional Tai. Se escribe T-A-I. El Parque Nacional Tai es una selva primigenia, es una selva con muchísimo tiempo de vida que no se ha tocado, donde todavía hay elefantes, hipopótamos pigmeos, estos hipopótamos tan chiquititos, y donde hay una población muy importante de chimpancés. Tai es complicado ir, se puede ir, pero te requiere mucho tiempo, entonces no lo pudimos meter en el viaje porque o ibas a Tai o ibas a todo lo demás. Entonces elegimos una reserva, también en el centro del país, que es la reserva en sí, que tenía un pequeño lodge en medio y desde donde podías hacer ciertos safaris. Y bueno, es una zona, es un bosque, no llega a ser sabana, es más bosque que sabana, y donde hay sobre todo herbívoros, porque te das cuenta que a los depredadores los han cazado mucho en esta zona, por lo menos. En Comoé, más arriba, sí que hay leones, por ejemplo. Pero en sí no hay leones, son sobre todo herbívoros y aves. Es un paraíso de las aves, pero una de las particularidades que tenía en sí es que por ahí mora el último rinoceronte blanco vivo en un área de miles de kilómetros. El único. Y cuando digo el único es que queda uno. Uno que estaba en una zona que lo tuvieron que mover porque empezaba a entrar a las aldeas y lo iban a matar. Y entonces anda por ahí, digamos que es el unicornio, ¿no? de que uno sueña con ver en esa reserva y que encima tuvimos la potra de encontrarlo. Vimos al famoso rinoceronte, que además tenía de amigo a un facoguero, tenía amigo a un pumba que va con él a todas partes y se lo toma como si fuera un hijo. Es súper curioso verlo. Siempre van juntos. Y pudimos verlo y por una parte sentir alegría por la suerte de ver ese animal majestuoso y por otra parte la tristeza de cómo en África Occidental no se ha sido consciente de la riqueza natural que atesoran y que se está perdiendo. Por eso a veces decimos, jolín, sí viene bien que se sepa y que haya ciertos lugares que se protejan. Y el Parque Tai, este que te he hablado antes, es uno de ellos.
Y la reserva en sí es una de las que están intentando que se pueda ir con cierta seguridad, ¿vale? Entonces, es un país muy, 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 muy rico a nivel de biodiversidad, realmente, de los más ricos de África. Qué bueno. Vamos a hablar ahora de edificios, hemos hablado de etnias, de comunidades, de pueblos, con esa parte antropológica tan importante, naturaleza, pero también hay ciudades y también hay edificios interesantes, como es, por ejemplo, la mezquita de Kong, que me parece preciosa. Cuéntanos un poco cómo es y su importancia. Sí, mira, a medida vas subiendo al norte de Costa de Marfil, digamos que la mayor parte de Costa de Marfil son cristianos. Bueno, son sobre todo animistas, pero dentro de ello acogen otras religiones, como pues el cristianismo, fue colonia francesa durante mucho tiempo, pero el norte, que está limítrofe con Mali y con Burkina Faso, los tienes ahí, el norte ya es una influencia, la influencia del Islam es máxima, desde hace siglos, no desde antes de ayer. Entonces, se levantaron un tipo de mezquitas que se llaman mezquitas de barro estilo sudanés. Se le llama estilo sudanés. Sudán no tiene absolutamente nada que ver, que está completamente al otro lado, pero se les conoce como mezquitas estilo sudanés. Son unas mezquitas elaboradas con barro, con adobe y con troncos de madera, nada más. Y una de las principales es la de Kong. En Kong realmente hay dos, hay una más grande y una más pequeña. Nada que ver, por ejemplo, con la mezquita de Djenné que hay en Mali, que es la catedral, digamos, es el sumum de este tipo de arquitectura, pero Costa de Marfil tiene como 6-7 mezquitas en el norte, las de Kong son las más accesibles, que son patrimonio de la humanidad, además. Y ves la sencillez con la que están edificadas y que luego se llenan, y que dentro hay arena, dentro el suelo es de arena, hay alfombras, pero es arena, y en las vigas de madera se cuelgan los murciélagos. Wow. Es muy, muy curioso, son muy cerradas, muy poco luminosas y tremendamente fotogénicas. Y la de Kong es digna de ver, la verdad. Y luego estamos hablando de ciudades en las que me imagino que lo que comentabas, ¿no? Que la colonia francesa todavía se debe palpar un poco en los edificios, porque al final dejó de ser colonia francesa hace 4 días, 1960. Entonces, ¿se ve todavía esa influencia francesa en los edificios, en las ciudades? Se observa más bien en una que se llama Gran Bassam, Gran Bassam está en la costa. La capital, la gente piensa que la capital es Abiyán. En Abiyán es verdad que es donde se mueve todo. Esto es como lo de en Turquía, Estambul y Ankara, ¿no? Sí. Que Ankara realmente es la capital. Pues realmente la capital de Costa de Marfil, la gente dice Abiyán, no, es Yamoussoukro. Una ciudad que su primer presidente, Bonny, derribó todo lo que había y levantó una ciudad de cero, levantó de hecho levantó un Vaticano, levantó una basílica y tratando de imitar al Vaticano. Se dejaron un pastizal que no te lo puedes imaginar. Esa es realmente la capital, pero vive mucha menos gente que en Abiyán. Y cerca de Abiyán, a 3/4 de hora, 1 hora, está la localidad de Gran Bassam, que era donde llegaban los barcos, donde se llevaban a los esclavos también, y que conserva un estilo arquitectónico colonial que ya está en ese momento de que se ha ido dejando y están saliendo árboles de dentro y de repente ves a las ramas asomando por ventanas de lo que era un cine o de lo que era un banco o un hotel. Pues eso lo ves en Gran Bassam. Creo que arquitectónicamente a nivel colonial es lo más interesante. Abiyán, hay una Abiyán moderna, una Abiyán llena de chabolas, una Abiyán de mercados. O sea, Abiyán es un mundo dentro de Costa de Marfil que poco tiene que ver con el resto de Costa de Marfil y que, bueno, yo lo consideraría un lugar de paso por el que hay que venir porque llegas por ahí, ¿no? Pero es más interesante, por ejemplo, centrarte en Gran Bassam o ir a ver la basílica esta de Yamoussoukro y, sobre todo, verdad que las bondades de África no se miden precisamente en las ciudades. Te hablo del África subsahariana. Generalmente las ciudades del África subsahariana no son bonitas, salvo excepciones, contadas con los dedos de una mano. Y entonces, si alguien quiere ver arquitectura bonita, interesante, se tiene que ir a Gran Bassam. Y Costa de Marfil, ¿qué tal la costa? ¿Es un país que se pueda un poco vender por sus playas? ¿Hay playas interesantes?
si hacemos un viaje a Costa de Marfil, podemos plantear unos días en la playa? Mira, África Occidental, a pesar de que hay mucha gente que se dedica a la pesca, son países que dan mucho la espalda al mar, a diferencia de nosotros. Una de las razones es que la mayor parte de ellos, de los locales, no saben nadar. Por tanto, la playa la ven a distancia. Nosotros podemos ir a las playas, pero las corrientes, esas corrientes del Atlántico allí son bastante fuertes. Entonces, no es un destino muy, muy, muy de playa. Sí, es un destino de pasear en la playa y de tumbarte al sol, vale. Bueno, puedes considerarlo. Pero no es un destino de baño. A excepción de San Pedro, que está ya, digamos, al oeste, ya bastante apartado de la capital, estamos hablando a muchos cientos de kilómetros. Este San Pedro sí tiene una bahía con unas zonas más aptas para el baño, pero no hay tradición de ello. Yo no me iría a Costa de Marfil a eso, me iría a cualquier otro país. De hecho, no tienen muy limpias las playas tampoco. O sea, a pesar de tener una costa importante, no es su fuerte. Cuando no vives de un turismo de playa, de costa, las playas no suelen estar muy bien atendidas. Vamos a dar 4 datos prácticos para alguien que haya escuchado este episodio y diga yo quiero ir a Costa de Marfil. Vamos a dar 4 datos prácticos. ¿Cuántos días se le pueden dedicar al país, más o menos? Yo creo que para una primera vez menos de 15 días, ¿no? ¿Vale? Se puede considerar... Obviamente es un país en el que yo he estado ya 2 veces y en el que me queda por ver el 80%, como quien dice, ¿no? Pero para ver lo principal, para seleccionar algunas zonas, algunas tradiciones culturales importantes, mínimo haría 15 días. ¿Qué tal los traslados entre punto y punto? ¿Qué tal las carreteras? ¿Cómo se organiza eso? Me imagino que te tienes que alquilar. ¿Vosotros iríais en una minivan, supongo? Sí. Nosotros ya, se alquiló un vehículo, ¿vale? Se alquiló, la primera vez eran varias, luego conseguimos uno más grande porque las carreteras son están bastante bien en general, pero cuando ya tienes que ir a una aldea concreta, el de la Niña Serpiente, por ejemplo, la carretera ya no te la hace un vehículo normal, ya necesitas un todoterreno o un vehículo que tenga ya una suspensión muy alta, porque no entras a todas partes. Dentro de lo que cabe, puedes hacer muchas cosas. Con un vehículo normal. Es verdad que tiene carreteras que están bastante bien. Además que he notado mejoras de un año para el otro, de reasfaltado, de hacer zona. Pero para entrar a determinadas aldeas, y te pongo ese ejemplo de las Niñas Serpiente, o Godefuma, que no hemos hablado de ella, donde hay unos danzantes que dan vueltas sobre sí mismos, van subidos en unos zancos, unos zancudos que dan vueltas sobre sí mismos. Muy, muy interesante esa tradición. También necesitas un vehículo un poquito mejor. Y el transporte público es muy malo. Muy malo. Imaginaba. O sea, hay que decirlo, el transporte público es muy malo. Son de coches que se van llenando y salen. Vehículos que se van llenando y salen y van viendo un poco dónde va cada uno. Pero claro, la gente no vive muchas veces en las ciudades, vive en aldeas que están apartadas. Esa gente luego les tienen que ir a buscar y tienen que buscarse la manera de moverse, que vaya gente con una moto a buscarles y estas cosas. ¿Qué clima hay? ¿Cuándo es la mejor época para viajar a Costa de Marfil? Bueno, pues yo diría que la mejor época nos metemos entre noviembre y, nuestro invierno hasta mitad de la primavera. A partir de mayo empiezan las lluvias fuertes. Vale. Mayo, junio, julio, agosto, ya digamos que serán más lluvias. Luego van bajando poquito a poco, entonces yo creo que el invierno es buena época. Desde noviembre ya te puedes animar a ir en noviembre, de noviembre, diciembre, y ya si quieres atinar con el tiempo perfectamente, enero, febrero, marzo. Abril ya empieza un poquito a aumentar el calor y la lluvia, y en mayo ya llueve bastante más, en junio ya se va de madre. ¿Y tú es un viaje que lo verías viable para hacer por libre o crees que es imprescindible ir por lo menos con alguien? A mí me gusta mucho viajar por libre, igual he sido de los que he cogido la mochila y me he ido a cualquier lado. A Costa de Marfil no lo haría así. No lo haría así, salvo que tuviera un contacto directo. En este caso lo teníamos. No me plantaría con la mochila, ni siquiera en un Benín, que es más fácil que Costa de Marfil, a mi juicio. Que es más pequeño, tampoco. Porque tú vas a pasar delante de sitios
y a 100 metros de ti no te vas a dar cuenta, pero está habiendo un ritual. Y eso necesitas a alguien y necesitas a un local que te ayude en esto. Un local que controle y que sepa manejarse. Eso es un tesoro. El que tiene como en mi caso fue un Eulosh, que es una llave que abre todas las puertas. Pues creo que en África Occidental necesitas eso, la figura de... Yo creo que con Aníbal Bueno, que has hablado ya, él habla mucho de la figura del fixer igualmente. Sí, es lo que te permite llegar a determinadas personas y también a poder trabajar. Total. En el caso de él, que él es un fantástico fotógrafo, ha necesitado siempre a alguien. Luego, claro, él ya sabe, ¿no? Ya vas conociendo a esas personas y tú ya sabes entrar. Pero al principio, sobre todo, no lo veo por un destino para ir por tu cuenta, salvo que vayas contactando con locales que te vayan ayudando. Perfecto. Oye, Sele, muchísimas gracias por este episodio que ha sido súper inspirador, porque aunque yo sé que no es un destino muy convencional y no es un destino pues mainstream, ¿no?, al que la gente a lo mejor se plantee viajar, y yo sé que mucha de la gente que me escucha viaja a lugares más convencionales como yo, ¿no? Pero creo que igualmente oír de estos lugares que son menos turísticos, a mí por lo menos me encanta, ¿no? Que me acerquen a esos lugares que a lo mejor yo no me planteo ir, al menos en un futuro próximo, y eso te lo agradezco. ¿Cuáles van a ser tus próximos destinos a los que se puede apuntar la gente? ¿Cuáles son esos viajes de autor que estás planeando? Mira, este año la verdad que está siendo un año tremendo. Este año ha sido... la cosa va muy bien, muchos se han llenado ya. Hemos estado en Arabia Saudí, salgo ahora en unos días para Irak, hemos estado en Laponia Sueca, hemos estado en las Lofoten, vamos a Nueva Zelanda, vamos a Groenlandia, a Feroe. Bueno, vamos a hacer una serie de viajes, pero me quedan plazas para este año, que mucha gente me está preguntando qué queda para este año. Me quedan apenas 2 plazas para Kenia, Tanzania y Zanzíbar en el mes de mayo, ¿vale? Que entren al Rincón de SL, me escriban directamente. Y uno que hemos anunciado recientemente, que me hace muchísima ilusión, que será del 10 al 21 de noviembre, 10 a 21 de noviembre, Venezuela. Nos vamos a Venezuela a... Te odio un poco, hacer parques naturales. Vamos a hacer zona de naturaleza. Nos olvidamos de capital, nos olvidamos de ciudades, nos vamos a ir a los llanos, una zona de humedales, a hacer safari, a ver tapires, a ver capibaras, a ver cocodrilos, a ver cientos de especies de aves que moran por allí, y nos vamos a navegar al delta del Orinoco. Vamos a hacer una Venezuela de naturaleza, durmiendo en sitios muy buenos. La verdad que hemos encontrado una serie de alojamientos encantadores, y creo que es bueno, pues uno de los viajes que más me ilusiona. Ese ya tengo medio grupo, entonces hay tiempo para subirse a Venezuela en noviembre, que me escriban a El Rincón de Sele, y te voy a dar una primicia, va. Ya que estamos. A mí me gusta, que a mí la gente venga al podcast a contarme. Venga, hombre, hay que soltarlo. No todos los días está en la maleta de Carla, ¿no? Claro, no todos los días está en la maleta de Carla. Entonces, ya está preparado y la gente me puede ir preguntando, pero del 25, ya hablo del año que viene, ¿eh? Del 25 de enero al 6 de febrero nos vamos a Sudán del Sur a hacer etnias. Sí, vamos a estar a convivir con los Mundari, con estos que van con esas vacas que tienen los cuernos tan grandes, que se impregnan, ponen ceniza en la cara, que viven de esos animales, y vamos a ver otras muchas etnias de Sudán del Sur, y esto va a ser a finales de enero del año que viene. Ahora hilando un poco con ese África, esas últimas llamaradas de esa África milenaria, ¿no? Pues ahí están los viajes de autor, por si la gente le apetece venirse, grupos muy pequeños, viajes muy flexibles, no son viajes de tocar corneta 5 minutos, vámonos, son viajes muy flexibles donde nos vamos también adaptando a los gustos de la gente que viene, por eso vamos con un grupo pequeño y siempre vamos buscando los expertos locales. Qué guay. Pues nuestro amigo Uloch en Costa de Marfil, pues igual vamos a tener a gente que controla muchísimo en Sudán del Sur, en Venezuela, o en este que te digo del safari que vamos a hacer en apenas un par de meses en mayo, para que todavía hay sitio para 2 personas.
Qué bueno. Oye, Sele, muchísimas gracias por este ratito, ha sido fantástico. Te agradezco un montón que nos hayas contado. Te tengo mucha envidia por el viaje a Venezuela porque es un destino al que le tengo muchas ganas, así que nada, mil gracias. Bueno, nada, un placer estar aquí, me tiraría horas contigo y bueno, quién sabe, nos emplazamos para otros viajes, destino ¿no? pendiente, tú lo sabes que tenemos otro destino pendiente, yo creo que ya será en la 6ª temporada Sí, lo tenemos. podcast, pero tenemos un destino pendiente del que volveremos a quedar para hablar. Gracias, Sele. Venga, así haremos. Muchas gracias, hasta pronto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Mil gracias a todas las personas que estáis al otro lado. Si os ha gustado el episodio, agradezco muchísimo que dejéis un comentario desde la plataforma desde la que lo estéis escuchando, porque eso me ayuda muchísimo a que el podcast siga adelante y lo conozca más gente. Gracias a Level y a Yati Seguros por su apoyo también en esta 5ª temporada. Y nada más, hasta la próxima. ¡Chao!